Hola gente de YouTube, soy su amigo, el señor Exegames NB, y hoy estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos en un nuevo video acompañado de mi amigo, el señor llamado, El Mundo del SCP. Hoy en esta colaboración les traemos un top de 6 SCP. Bueno, con esto dicho, comencemos con el video. Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. El personal que deba entrar en el zona de contención de SCP-734 no lo hará sin un traje NBQ hermético. Cualquier contacto físico directo con SCP-734 debe evitarse a toda costa. Quien mantenga contacto físico directo con SCP-734 deberá retirarse de la zona de contención y ser trasladado inmediatamente a cuarentena para ser sometido a observación. Cualquier objeto que haya estado en la zona de pruebas será esterilizado antes de que su salida de la zona de contención sea autorizada. Una vez al día, mediante catéter arterial, se le extraerá sangre, cuya cantidad será determinada y evaluada mensualmente. El catéter se limpiará 3 veces al día. La sangre extraída será inmediatamente sellada. El contenedor, esterilizado antes de almacenarse en criogénesis. La sangre puede almacenarse por 5 años. Después, será incinerada. Las peticiones de utilizar dicha sangre serán enviadas a supervisión. SCP-734 necesita ser acompañado y vigilado las 24 horas del día por un cuidador que permanezca a su lado. Dicho cuidador estará equipado con un traje NBQ y será relevado por otro a las 4 horas. La interacción con SCP-734 solo será permitida con un traje NBQ. Siempre y cuando lo necesite, SCP-734 será cambiado y alimentado bajo ciertos requisitos nutricionales comprobados y ajustados mensualmente. A SCP-734 se le pueden dar juguetes con permiso de supervisión. Descripción. SCP-734 parece ser un humano varón de entre 7 y 8 meses de edad. Presenta una salud y un desarrollo correspondientes a un infante de su edad y herencia genética. Ningún examen ha demostrado algún tipo de mutación genética, infección o anomalía celular extraña, ni tampoco la explicación para el efecto que SCP-734 produce en el tejido humano. Cualquier tejido humano que entre en contacto con SCP-734 comenzará a descomponerse y a pelarse o desprenderse rápidamente. Este efecto es comúnmente desencadenado por el contacto piel con piel, pero cualquier célula viva de SCP-734 puede causar el efecto mencionado. El tejido comenzará a desprenderse desde el punto de contacto 2 horas después de la exposición a SCP-734 y se propagará a una velocidad de 0,5 km/minuto. Se desconoce por qué ocurre esto, ya que ningún tipo de virus, bacteria o agente químico es transmitido en el contacto. Las células comienzan a perder cohesión entre ellas y, entonces, pequeñas porciones de tejido comienzan a desprenderse en forma de escamas. El desprendimiento comienza en las capas de tejido que han mantenido contacto con SCP-734, generalmente en la epidermis, y atacará solamente ese tejido durante 5 horas. Después de esas 5 horas, será la siguiente capa de tejido la que comience a desprenderse, y continuará de esta manera hasta que todas las capas se vean afectadas. Este proceso es extremadamente doloroso, y el peligro y el efecto debilitante aumenta a medida que comienza a exponer y devorar vasos sanguíneos y tejidos nervioso y muscular. Ningún tratamiento ha demostrado ser efectivo a la hora de sanar su progresión exceptuando la amputación de las zonas afectadas, con una tasa de éxito del 72%. Debido a la naturaleza no infecciosa de este efecto y a la baja probabilidad de supervivencia a la sangre extraída de SCP-734 tiene un amplio valor estratégico. Se le ha instalado a SCP-734 un catéter arterial para proveer un suministro constante de muestras de su sangre, actualmente almacenadas e investigadas para su posible aplicación en las actividades de la Fundación, tanto encubiertas como miliares. El mismo SCP-734 ha demostrado una actitud física e intelectual por encima de la media, y las propuestas para entrenar y condicionar a SCP-734 para convertirse en un operario de la Fundación una vez alcanzada su madurez están bajo ponderación. SCP-734 fue obtenido en el hospital médico. Después de reportar un brote de algún tipo de infección devoradora de carne en el área de maternidad. Los operativos de la Fundación pusieron el área en cuarentena y encontraron varias enfermeras, 4 doctores y un infante afectados por SCP-734.
SCP-734 fue aislado y contenido después de entrevistar al personal del hospital. La madre de SCP-734 jamás fue encontrada, ni tampoco registros de su acceso al hospital. Se cree que ella fue afectada por SCP-734 durante el parto y falleció por su efecto. ¿Cómo fue capaz de portar y gestar a SCP-734 es todavía desconocido? Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-3663 se encuentra actualmente ubicado en lo que antes eran los túneles de mantenimiento del sitio 54. Para evitar la manifestación, no se permitirá el acceso de personal a la zona y se harán esfuerzos para reducir los niveles de humedad de los túneles. En caso de que SCP-3663 se demuestre, los MTF-NU-4, cortadores de cajas, deben ser movilizados, con el objetivo de a. Localizar a SCP-3663 y prevenir cualquier daño que ocurra a la entidad. Si es posible, SCP-3663 debe estar equipado con dispositivos de rastreo GPS para ayudar a la recontención. Una vez ubicado, SCP-3663 se transferirá a una red de tuberías móviles y se enviará al sitio 54. Se deben realizar esfuerzos para disuadir a SCP-3663 de transportarse a una ubicación dentro de los 2 kilómetros de SCP-015. Descripción. SCP-3663 es una entidad humanoide construida principalmente de cartón, en forma de cajas y tubos, cinta adhesiva y cordel. SCP-3663 es totalmente capaz de moverse y vocalizar a través de un mecanismo desconocido, y ha demostrado ser semisapiente, respondiendo preguntas y reaccionando a su entorno inmediato. El interior de SCP-3663 contiene modelos de cartón y papel en bruto de los principales órganos humanos, con lana de colores que representa los vasos sanguíneos y el sistema nervioso. SCP-3663 no requiere que estos componentes funcionen, y se desconoce su propósito dentro de la entidad. SCP-3663 es capaz de transportarse instantáneamente tanto a sí mismo como a otros objetos a largas distancias, sin límite superior al rango de la entidad observado. Actualmente se desconoce el método por el cual esto se logra, aunque se sabe que se requiere contacto físico con la entidad. A pesar de poder utilizar sus habilidades independientemente de la ubicación física, SCP-3663 ha mostrado una preferencia extrema por las regiones aplicables a 3663, definidas como un espacio cerrado, similar a un túnel, o una red de espacios, que mide al menos 40 centímetros de diámetro, invariablemente elegirá manifestarse dentro de tales áreas. El comportamiento de SCP-3663 es fácilmente predecible cuando no está influenciado por fuerzas externas. La entidad participará en un patrón cíclico simple de acciones, que se han registrado de la siguiente manera. SCP-3663 se manifiesta en un área 3663, aplicable, emitiendo vocalizaciones bajas y agitando los brazos de una manera que sugiere un intento de intimidación o susto. La entidad comenzará a deambular por el área, deteniéndose periódicamente para emitir ruidos más fuertes y agudos. SCP-3663 intentará abrirse camino hacia cualquier sujeto humano en el área. Tenga en cuenta que si no hay ningún sujeto cerca, esta acción no comenzará y SCP-3663 simplemente permanecerá en el área indefinidamente. En raras ocasiones, se ha observado a SCP-3663 persiguiendo sujetos fuera de las áreas aplicables a 3663, a una distancia de, como máximo, 50 metros. El sujeto es atrapado por la entidad y experimenta una mayor aprensión o paranoia. SCP-3663 se desmanifiesta. SCP-3663 se manifiesta en una segunda ubicación 3663, aplicable, junto con el sujeto, que invariablemente está inconsciente pero por lo demás ileso. Después de soltar al sujeto y moverse una distancia corta, SCP-3663 se desmanifiesta por segunda vez, reapareciendo en una tercera ubicación y provocando el comienzo de un nuevo ciclo. Si en cualquier momento durante este ciclo SCP-3663 es dañado de tal manera que inhibe el movimiento, o se aleja más de 50 metros de un área aplicable 3663, se demanifestará instantáneamente, volviendo al comienzo de un nuevo ciclo en un estado reparado.
Pequeños daños, como cortes o desgarros menores, no desencadenarán este efecto. Anexo 2. Evento 3663, Delta. El comportamiento de SCP-3663 divergió brevemente de los patrones establecidos. A las 14:20, la entidad emergió de los túneles de mantenimiento del sitio 54 y comenzó a emitir vocalizaciones superiores a 80 dB. Estas vocalizaciones, descritas como dolorosas por el personal en el lugar, tuvieron un profundo efecto psicológico, colocando a muchos miembros del personal en un estado de shock 1. Durante 4 horas, SCP-3663 vagó por las instalaciones, atacando al personal y cometiendo actos de vandalismo a pequeña escala en las instalaciones. Es de destacar el hecho de que SCP-3663 intentó repetidamente autolesionarse, por medio de cuchillos, tuberías, grifos de agua y armas de fuego. Si bien SCP-3663 fue destruido repetidamente en este proceso, posteriormente se volvió a manifestar en el conducto de aire más cercano o en el área de mantenimiento. Después del evento, se recuperaron 2 cuerpos de ex personal dentro del sitio 54. Las autopsias mostraron que la causa de la muerte fue una acumulación de residuos de papel/pulpa de madera en todos los vasos sanguíneos principales, así como en los senos nasales, los conductos auditivos y la mayoría de los sistemas digestivo y respiratorio. Se descubrió que varios otros miembros del personal se habían visto afectados en menor grado, pero se espera que se recuperen por completo. La clase de objeto de la entidad y la definición de un área aplicable a SCP-3663 se han actualizado en consecuencia. La recopilación de información posterior reveló que este evento coincidió casi exactamente con la muerte de POI-3663-12, quien murió de causas naturales a la edad de 79 años. Antes de su muerte, el individuo en cuestión había llevado una vida completamente anómala, sin conexión con ningún otro grupo, individuo u objeto anómalos. Los intentos de establecer una conexión con la creación o el origen de SCP-3663 están actualmente. Clasificación del objeto. Keter. SCP-3812, apareciendo aquí como un policía con equipo antidisturbios, visto a través de un visor Browning-Kant. Procedimientos especiales de contención. En la actualidad, SCP-3812 solo está contenido parcialmente. Para mayor información, remítase al resumen de la propuesta de contención a continuación. Resumen de la propuesta de contención de clase Keter 2. SCP-3812 será vigilado constantemente por el Destacamento Móvil Ganímedes, 66 Caballeros de la Luz Estelar, que mantendrá un área de aislamiento en cuarentena de 5 kilómetros alrededor de SCP-3812. El jefe de equipo del DMI, 66 en funciones, junto con el personal de investigación del sitio, 86, tiene permiso para ejercer autoridad sobre cualquier aspecto de la contención de SCP-3812. Se debe tener especial cuidado para prevenir la exposición innecesaria a SCP-3812. Los esfuerzos actuales de contención se centran en mitigar la influencia de SCP-3812 en los centros de población, así como en la investigación de la amplitud de las habilidades anómalas de SCP-3812 con el fin de establecer un procedimiento de contención más completo. Los equipos para la seguridad de la información deberán controlar todas las formas de medios de comunicación digitales para evitar que se conozca a SCP-3812 de forma generalizada. SCP-3812 tiene una influencia activa, agresiva y anómala en la realidad. SCP-3812 es capaz de alterar eventos a través del tiempo 3 para evitar su contención. Debido a la naturaleza de estas alteraciones, es altamente improbable que cualquier individuo afectado por la influencia anómala de SCP-3812 sea consciente de que están afectados. Es muy probable que la mayoría de los individuos afectados ya no existan como resultado de la influencia de SCP-3812, aunque cualquier intento de deducir con qué frecuencia ha ocurrido sería de índole especulativa. SCP-3812 frente a su casa de la infancia. Imagen tomada de los archivos del estado de Louisiana. Descripción. SCP-3812 es una entidad alteradora de la realidad. Debido al efecto latente de SCP-3812 sobre la realidad, es casi imposible describir a SCP-3812 de forma efectiva.
Todo lo que se sabe sobre SCP-3812 es que una vez fue Samuel, un ser humano afroamericano no anómalo, quien se cree que murió en 1996. Poco después de su muerte, se observó que SCP-3812 se levantaba de su tumba y desaparecía. La Fundación tuvo conocimiento de la existencia de SCP-3812 tras la demolición de un edificio de apartamentos en Varsovia, Polonia. Debido a sus capacidades anómalas, la apariencia de SCP-3812 varía significativamente, haciéndolo extremadamente difícil de rastrear. SCP-3812 se encuentra actualmente sobre el Océano Pacífico Sur. SCP-3812 exhibe signos de una esquizofrenia extremadamente avanzada de Eichmann-Victor 4, específicamente paranoia extrema, disforia extrema, manía/depresión extrema, incapacidad de percibir adecuadamente su entorno, incapacidad de discernir la diferencia entre lo real y lo imaginario, incapacidad de diferenciar entre seres vivos y muertos, incapacidad de controlar las expresiones de emoción, escuchar voces que no existen, ver cosas que no existen, sentir o experimentar estímulos que no existen, etc. En los 20 años transcurridos desde que SCP-3812 fue descubierto inicialmente, estos síntomas se han agravado constantemente. Originalmente, SCP-3812 respondía a las preguntas y pidió ayuda a los investigadores de la Fundación para controlar su trastorno. Con el tiempo, SCP-3812 se volvió más aislado y reservado, llegando a ser completamente insensible y actuando de manera errática e impredecible. Actualmente, SCP-3812 no es capaz de percibir con precisión el mundo que le rodea, y ocasionalmente se alterará la realidad para disminuir la discrepancia entre cómo percibe algo, y la forma en que algo es en realidad. Debido a esto, es imposible saber con qué frecuencia la realidad ha sido modificada, solo con qué frecuencia SCP-3812 no ha creado una alteración limpia 7 y ha dejado evidencia de su influencia en la realidad. SCP-3812 es imposible de contener dentro de cualquier tipo de celda de contención. SCP-3812 alterará la realidad para eliminar la celda de contención, o se trasladará a otra ubicación, impidiendo drásticamente los esfuerzos de contención. SCP-3812 también parece resistir subconscientemente los intentos de contención. Incluso si es capturado sin darse cuenta, SCP-3812 no puede ser tranquilizado o amnestizado, ya que SCP-3812 alterará la realidad para eliminar cualquier amenaza a sí mismo o a su libertad de movimiento. Debido a esto, los esfuerzos actuales de contención se centran en mitigar el daño y las manifestaciones de los síntomas de SCP-3812 en lugar de la contención directa. Imagen de SCP-3812. Contexto desconocido. Con el tiempo, SCP-3812 se ha vuelto bastante menos humanoide en apariencia, y ahora solo se manifiesta de forma vagamente humanoide y ocasionalmente en una variedad de formas y apariciones. Además, SCP-3812 produce un efecto anómalo latente en la realidad local, específicamente en forma de distorsiones temporales y espaciales alrededor de la entidad. Estas distorsiones se acompañan ocasionalmente de estallidos aleatorios y violentos que pueden cambiar drásticamente o dañar el espacio y el tiempo locales. Aunque SCP-3812 suele ser dócil y sin rumbo, sus arrebatos aleatorios siempre son mortales para cualquier criatura viviente cercana, y pueden ser extremadamente desastrosos a escala masiva si no se contienen adecuadamente. SCP-3812 se manifestó en su forma actual en su ubicación actual el 19 de julio de 2000. Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. Debido a la naturaleza impermanente de las instancias de SCP-2863, la contención a largo plazo es funcionalmente imposible. En caso de que se detecte una instancia de SCP-2863 en el lugar, el destacamento móvil Omicron 3 debe desplazarse y neutralizar la entidad mediante el uso de proyectores ultraluminosos. A todos los civiles expuestos a SCP-2863 se les darán amnésticos de clase A y serán liberados. Descripción. SCP-2863 se refiere a una población de entidades espectrales que se asemejan a esqueletos humanos animados gigantes, aproximadamente 30 metros de altura, que se manifiestan dentro de las fronteras de Japón.
Se desconoce el número exacto de instancias de SCP-2863, pero se han catalogado al menos 206 individuos distintos. 1. Las instancias de SCP-2863 solo aparecerán después de la puesta del sol, ya que pierden forma corpórea si se exponen a una luz más brillante de 1,1 lux aproximadamente. El proceso exacto por el cual esto ocurre no se entiende actualmente. La desaparición de esta manera es temporal, ya que se han visto casos en las noches posteriores a su neutralización. Un posible efecto secundario de este fenómeno es la incapacidad de SCP-2863 para ser fotografiado por cualquier medio conocido. La investigación sobre la naturaleza y la relación entre estos fenómenos está en curso. Actualmente no se sabe si las instancias de SCP-2863 son inteligentes, ya que su comportamiento consiste únicamente en la captura y consumo de seres humanos. Las instancias de SCP-2863 son capaces de moverse muy silenciosamente, aunque las manifestaciones son comúnmente precedidas por un sonido tenue que se describe más comúnmente como toqueteo. Debido a su silencio, tamaño y propensión a zonas muy oscuras, SCP-2863 puede atrapar fácil y rápidamente a los humanos caminando. Una vez que una instancia de SCP-2863 ha capturado a una víctima humana, ésta le arranca la cabeza y drena su sangre en su boca. Esta sangre es aparentemente absorbida por el hueso de SCP-2863, a pesar de la falta de mecanismos digestivos. Las instancias de SCP-2863 se volverán extremadamente hostiles hacia cualquiera que intente impedir su comportamiento alimenticio. Debido al creciente desarrollo urbano y al seguimiento de la Fundación, desde el 31 de octubre de 2008 no se han registrado víctimas mortales a causa de las instancias de SCP-2863. El seguimiento y control de SCP-2863 lo realizaba anteriormente AIGK-2 hasta la disolución de la agencia. Varios agentes de AIGK fueron contratados para ayudar en la creación de las medidas de control de la Fundación, y continuaron su servicio como empleados de pleno derecho de la Fundación. Actualmente, SCP-2863 está siendo controlado con éxito por el DMO-3. A continuación se presenta una transcripción traducida del resumen de la entidad de AIGK sobre SCP-2863. Los Gasadokuro son una raza de Ikai maléficos, nativos de todo el Japón Imperial. 3 aparecerán de noche, fuera de las tinieblas, y buscarán la sangre de los hombres. El armamento convencional es totalmente inútil contra los Gasadokuro, y solo pueden ser desterrados por el sol de la mañana, o por las brillantes luces creadas por el hombre. Los Gasadokuro son creados por la muerte masiva, por el sufrimiento concentrado de cientos de personas. Mientras que los Gasadokuro finalmente se desvanecerán, permanecen durante siglos después de su creación, y permanecen hasta que su dolor se haya atenuado y desvanecido. No hay forma de acelerar este proceso. La Agencia del Imperio Japonés para la Examinación de Cuestiones Anormales está al tanto de 2034 Gasadokuro distintos. Los rituales sintoístas 5 pueden desterrar a un Gasadokuro, pero no hay forma de destruirlo permanentemente. A pesar de muchos intentos fallidos, ningún intento de comunicación ha tenido éxito, y como tal los Gasadokuro han demostrado ser demasiado hostiles para alistarse en el batallón Youkai 6. AIGK continuará su intento de someter a los Gasadokuro bajo el control imperial, pero el proceso ha sido lento y agotador y muchos hombres se han perdido. Si Japón quiere continuar su camino, entonces los Gasadokuro deben ser reprimidos, para que su número no crezca demasiado y se conviertan en algo más que una molestia. Las 3 instancias adicionales de SCP-2863 catalogadas desde que la Fundación se hizo cargo de los activos de AIGK, como se detalla a continuación. Se cree que SCP-2863-204 apareció por primera vez en enero de 1938, cerca de Nanjing, China 7. La instancia es notablemente grande, alcanzando una altura estimada de 35 metros, y se caracteriza por daños severos en la pelvis, el cráneo y las costillas. Por razones desconocidas, AIGK no tenía ningún registro escrito conocido de SCP-2863-204 a pesar de 7 años de informes de primera mano de avistamientos de chinos, y la instancia fue catalogada por la Fundación en 1946.
SCP-2863-205 fue catalogado por primera vez en 1954, varios kilómetros al sureste de la ciudad de Fukuoka, aunque los informes no confirmados en esa área datan de 1946. La instancia se caracteriza por quemaduras severas en todo el esqueleto. La instancia emite bajos niveles de radiación gamma. SCP-2863-206 apareció por primera vez el 15 de marzo de 2011 a unos 40 metros al este de Toku, Japón. La instancia se identifica por una falta total de dientes y un daño severo en la parte posterior del cráneo. La instancia fue neutralizada después de acercarse a la ciudad de Sendai y exponerse a la luz de la ciudad 8. La instancia ha sido vista 3 veces desde el avistamiento inicial, cada vez apareció. Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. Los pacientes que contengan a SCP-150 mantenidos para estudio deben estar contenidos en las células de contención de riesgo biológico de nivel 3, con no más de una instancia por célula. Los cultivos de SCP-150 deben estar contenidos en frascos de vidrio sellados y vacíos en el laboratorio de materiales infecciosos del sitio 42. Los procedimientos estándares de manejo de patógenos deben seguirse en todo momento. Cualquier instancia de SCP-150 que se encuentre fuera de la contención debe ser incinerada. Descripción. SCP-150 es un parásito piojo comelengua, Quimotoa exigua, pero fue adaptado para formar relaciones simbióticas conjuntivas con los humanos durante un período de su vida útil. Al entrar en contacto con un sujeto humano, SCP-150 se incrustará profundamente en la carne de su huésped. En el transcurso de aproximadamente 7 días, el parásito penetrará en el huésped y efectuará numerosas alteraciones fisiológicas. La alteración más evidente es la conversión gradual de la extremidad más cercana al sitio de la infección en un apéndice quitinoso. Como SCP-150 consume la carne del huésped, excretará un tejido que reemplazará y aumentará la funcionalidad de la extremidad del huésped sin provocar el rechazo del trasplante. Se sospecha que SCP-150 es capaz de secretar sustancias anestésicas e inmunosupresoras para evitar que el cuerpo del huésped responda al cambio. Además, el tejido nervioso excretado por SCP-150 es capaz de interactuar con el sistema nervioso del huésped. En el momento en el que se complete el proceso, el huésped podrá controlar la extremidad afectada sin pérdida de movilidad, y, a menudo, con mejor fuerza, reflejos, y resistencia. Durante el período de 1 a 2 semanas, SCP-150 se reproducirá, se alimentará de los nutrientes y depositará los huevos en los vasos sanguíneos asimilados. Los huevos se depositarán en todo el cuerpo humano a través del torrente sanguíneo, mientras que la gran mayoría de ellos mueren, y sobreviven lo suficiente como para comenzar a colonizar y alterar el resto del cuerpo del huésped. Si bien, los sujetos reportan malestar y pérdida ocasional de control de motor durante este proceso, a menudo no reconocen la causa de dicho malestar. Todavía no está claro el por qué los descendientes no compiten entre sí por el espacio o los recursos, ni cómo el proceso de asimilación deja sin afectar los mecanismos y procesos de señalización celular del cuerpo. SCP-150 se reproduce durante este proceso de asimilación. A medida que se asimilan los pulmones, se producen más huevos y se propagan por la tos del paciente. Aunque se pueden producir hasta 10,000 huevos durante este tiempo, se estima que solo el 1% de ellos encuentra su camino hacia otro huésped, de los cuales el 1% sobrevive a la respuesta inmune del huésped y se implanta con éxito. Aunque SCP-150 resulta inevitablemente en la asimilación y alteración del sistema nervioso central, incluyendo la médula espinal y el cerebro, la conciencia y el comportamiento del huésped parecen no verse afectados. Las entrevistas con sujetos infectados por SCP-150 ha proporcionado poca información, ya que los sujetos infectados no saben que SCP-150 afirma no percibir cambios o mejoras en ciertos sentidos y facultades. Si bien, los sujetos conscientes de la infección son capaces de identificar la fuente del cambio, muestran poco o ningún sentimiento negativo, y, a menudo, expresan una actitud positiva hacia ella. Adendum 150-E. Transcripción de los experimentos de leucotomía exploratoria y transformación del tejido nervioso. 2 sujetos del personal de clase D, D, 13732 y D, 01-60-02 fueron infectados con SCP-150 y se les permitió progresar a través de todas las etapas de infección.
Para examinar el efecto completo de la infección, se realizaron neurocirugías exploratorias en ambos sujetos. D-13732 fue sacrificado. Se encontró un tejido nervioso que había sido reemplazado por completo por tejidos más pequeños hechos por instancias de SCP-150. Los casos que comprenden su materia cerebral fueron extraídos y almacenados para experimentación en D-01-6002. La siguiente craneotomía y leucotomía descompresiva fueron realizados por el Dr. Arlan San, la Dra. Wendy Robin y el Dr. Alex Arlow en D-01-6002. Sigue una transcripción completa. Comienzo del registro, 21-43, D-01-6002 está parcialmente anestesiado para ser adormecido durante la perforación inicial del cráneo. El proceso transcurre sin incidentes, aunque Arlow informa que espera menos resistencia del cráneo al perforar y cortar un colgajo. Al cortar el colgajo del hueso y exponerlo en la dura madre, fueron observados numerosas instancias de SCP-150 tendidos en la cavidad craneal donde debería estar el cerebro. Arlow informa a Robin, quien alerta a Sam para que inicie el proceso de entrevistas mientras marca las áreas del cerebro de D-01-6002 en una proyección cartográfica. Dr. Crack, ¿cuál es tu nombre? D-01-6002. Mako. Dr. Crack, nombre algo para sentarse. D-01-6002. Silla. Dr. Crack, ¿cuál es el color de la hierba? D-01-6002. Verde. Dr. Crack, ¿cuánto es 1 más 1? D-01-6002 se detiene por un momento. D-01-6002. Tos. Dr. Robin, hemos marcado la ubicación aproximada del área 2 de Wernicke. Dr. Arlow, gracias, doctor. Sol, ahora extraeré algunos de los especímenes de esta área. El Dr. Arlow hace cuidadosamente una incisión en la dura madre y extrae algunos de los casos del área utilizando forceps. Coloca cada instancia en un frasco de vidrio, lo tapa y lo coloca en un soporte cercano. Cada instancia parece agitarse luego de ser removido, luego de ello comienzan a retorcerse. Este proceso toma aproximadamente 10 minutos, tiempo durante el cual Sol pregunta repetidamente a D-01-6002 las mismas preguntas. Una vez que Arlow haya extraído aproximadamente 100 instancias, hace un gesto para que Sol continúe. Dr. Crack, nombre algo para sentarse. D-01-6002. Asiento. Dr. Crack, ¿cuál es el color de la hierba? D-01-6002. Verde. Dr. Crack, ¿cuánto es 1 más 1? D-01-6002. Tos. Dr. Crack, nota para el registro de que las respuestas de D-01-6002 se han reducido ligeramente. Esto indica que las instancias dentro de su cavidad craneal están actuando como análogos de neuronas, aunque no está claro a cuántas neuronas es equivalente cada una. Dr. Arlow, estoy colocando una muestra del tejido neural adquirido de D-13732 en D-01-6002 ahora. Las instancias de D-13732 se han etiquetado con un tinte luminiscente radiactivo para distinguirlas, para luego hacer una extracción posterior. Dr. Crack, nombre algo para sentarse. D-01-6002. Sofá. Dr. Crack, ¿cuál es el color de la hierba? D-01-6002. Azul. Dr. Crack, ¿cuánto es 1 más 1? D-01-6002. Tos. Dr. Crack, ¿cuánto es 10 veces 11? D-01-6002. 111. Dr. Crack, las respuestas de D-01-6002 han vuelto a la velocidad normal. Esto sugiere que es posible que 150 tejidos nerviosos se intercambien libremente entre los individuos huéspedes sin rechazo. Ahora comenzaremos el procedimiento final. D-01-6002 se le administrará un anestésico general completo. D-01-6002 es sometido a un anestésico general, que tarda varios segundos en comenzar. Dr. Crack, el paciente está ahora bajo anestesia total. Dr. Arlow, puede comenzar el proceso de extracción de tejido. Para este procedimiento final, intentaremos reemplazar completamente el tejido cerebral de D-01-6002 con el de D-13732.
Anteriormente, durante la exploración de la cavidad craneal de D-13732, el Dr. Arlow y yo observamos que los casos que conectaban su materia cerebral con su materia espinal no estaban asegurados de ninguna manera, y de hecho parecían estar cambiando de posición con otros casos en el cerebro. Veremos hasta dónde se extiende esta compatibilidad. Hay silencio durante la siguiente hora mientras los doctores Arlow, Sol y Robin quitan la parte superior del cráneo de D-01-60-02 y comienzan a extraer su materia cerebral en un recipiente de vidrio grande. Dr. Crack. Extracción completa. La materia cerebral de D-01-60-02 ha sido eliminada con éxito. El Dr. Arlow ahora está colocando la materia cerebral de D-13732 en la cavidad craneal expuesta de D-01-60-02. Silencio por varios minutos. Dr. Robin. Ritmo cardíaco constante. Tenemos pulso y respiración. Dale un minuto más, está bien. Lo voy a despertar. Hay una pausa mientras el Dr. Robin reduce la anestesia y despierta a D-01-60-02. Dr. Crack. ¿Cuál es tu nombre? D-01-60-02. Michael redactado 3. Dr. Arlow. Ligeramente escuchado en el fondo, Jesús. Dr. Crack. Nombre algo para sentarse. D-01-60-02. Beanbax. Dr. Crack. ¿Cuál es el color de la hierba? D-01-60-02. Verde. Dr. Crack. ¿Cuánto es 1 más 1? El micrófono puede detectar un chapoteo silencioso. Dr. Robin. Crack, D-01-60-02. Tos. Dr. Robin. Crack, mira. Se muestra que el cerebro de D-01-60-02 se mueve por sí mismo, moviéndose sutilmente de un lado a otro. Dr. Arlow. Bueno, eso es nuevo. Dr. Crack. ¿Siente algún dolor en alguna parte de su cuerpo? D-01-60-02. Mi pecho es algo pesado. Se siente igual de lo normal. Dr. Crack. Bueno, escucha. ¿Ahora qué es? D-01-60-02. Oye, generalmente me siento bastante enérgico, incluso antes de las cirugías, pero estoy un poco cansado en este momento. Últimamente, he estado haciendo ejercicio antes de dormir, pero como no puedo aquí, ¿está bien si puedo descansar un poco? Dr. Crack. Descansar. D-01-60-02. Como 3-5 minutos. Puedo hacer eso aquí si está bien. Una pequeña porción de la parte superior del cerebro de D-01-60-02 parte antes de hacer un sonido de gorgoteo. Después de que la parte se cierra, las secciones del cerebro de D-01-60-02 se retraen rápidamente. Los ojos del D-01-60-02 se cierran. Dr. Crack. Eso no parece bueno. El Dr. Robin se aleja de la operación y emite sonidos al salir de la habitación. Dr. Arlow. D-016, A, D-13732, ¿estás bien? D-01-60-02. Sí. ¿Bosteza? Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. Los informes de noticias en todos los pueblos y ciudades principales deben ser monitoreados en busca de personas desaparecidas que hayan usado el transporte público reciente o regularmente. Los agentes deben enviarse a regiones de alta amenaza de forma semi-regular. Todas las colonias de SCP-2086 recientemente descubiertas deben ser condenadas y demolidas con explosivos químicos. Las tácticas estándar de supresión de los medios deben aplicarse durante todo este procedimiento. Al momento de escribir estas líneas, 5 especímenes de SCP-2086 están bajo la custodia de la Fundación. Todas las muestras se almacenan en lo que anteriormente había sido un colgador de aviones. Debido a su corta esperanza de vida y altas tasas de reproducción, el número de instancias de SCP-2086 bajo la custodia de la Fundación cambia regularmente. Los especímenes terminados que anteriormente estaban bajo la custodia de la Fundación se trasladarán a un contenedor de almacenamiento en frío especializado en el sitio para su estudio. Descripción. SCP-2086 es una especie de artrópodo que se asemeja a varias marcas, modelos y marcas de vehículos de transporte público, generalmente autobuses. Las instancias maduras de SCP-2086 pesan aproximadamente 17.000 kilogramos, aunque este número puede variar mucho. Los juveniles suelen pesar menos de 200 kilos.
Se puede esperar que un espécimen recién nacido de SCP-2086 crezca a su tamaño completo en una semana. En promedio, los especímenes de SCP-2086 viven de 12 a 15 días, y las hembras producen hasta 20 crías después de alcanzar la edad de reproducción aproximadamente a los 8 días. Las instancias maduras de SCP-2086 no se alimentan, sino que viven de los nutrientes consumidos cuando eran jóvenes. Sin embargo, solo las instancias maduras de SCP-2086 muestran comportamientos de búsqueda de alimento. Cuando se alimentan, SCP-2086 son casi indistinguibles de los automóviles estándar, aunque un examen más detallado revela que el acero, la madera, el plástico y el vidrio son una forma especializada de quitina. Los órganos vitales como el corazón, el cerebro y el estómago se almacenan debajo del piso de la cámara interior de SCP-2086. Un cadáver humano, preservado en una sustancia similar a la laca, normalmente sirve como señuelo para las instancias salvajes de SCP-2086. Apéndices fibrosos sobresalen del cadáver. Las instancias de SCP-2086 usan estas fibras para manipular el cadáver, proporcionando una apariencia más real. Las instancias de SCP-2086 pueden desenredar sus techos en alas que son capaces de levantar todo el organismo en vuelo, que es su método estándar de locomoción cuando no se alimentan. Además, las ruedas pueden deshacerse en patas largas, grises o negras, mientras que los faros parecen servir como órganos ópticos bioluminiscentes. Los apéndices de las instancias de SCP-2086 son anormalmente aptos para una manipulación fina en comparación con otras especies de artrópodos. Se han observado especímenes construyendo refugios toscos con los materiales ubicados en sus áreas de anidación. SCP-2086 normalmente anida en chatarrerías y depósitos de chatarra abandonados. Se han observado casos de menores en la naturaleza que retiran las señales de las paradas de autobús y las reubican, generalmente en una ruta que conduce de regreso a la colonia local. La observación civil accidental de instancias de SCP-2086 que participan en esta actividad se minimiza debido al tamaño significativamente más pequeño de los especímenes juveniles. Las instancias maduras de SCP-2086 conducirán a lo largo de la ruta trazada por los jóvenes, recogiendo pasajeros humanos. Una vez que un número significativo de humanos aborde una instancia de SCP-2086, el organismo liberará una sustancia similar al cloroformo para incapacitar a su presa. Al regresar a la colonia, las instancias juveniles de SCP-2086 ingresarán a la cámara interna de la instancia madura. Luego, cada pasajero es retirado por la fuerza de la instancia madura por un menor. La instancia juvenil de SCP-2086 procederá a forzar al humano a pasar a través de un esfínter ubicado debajo de su capó, que se unirá a donde el volante y el asiento del conductor se encuentran típicamente en especímenes maduros. Una vez consumidos, los apéndices parecidos a pelos unidos al asiento del conductor perforarán el cuerpo del humano atrapado. Estos apéndices sirven como tubos de alimentación, drenando la sangre de la presa. Una vez que la presa ha sido drenada de sangre, los tubos de alimentación comenzarán a secretar una solución salina en el cadáver. El compartimiento interno comenzará a llenarse con una sustancia similar a la goma laca, preservando el. Bueno gente, hasta acá llegó el video de hoy, no se olviden de dejar su like, comentar, compartir, suscribirse, activar la campanita y suscribirse al canal de mi amigo, el señor llamado, El Mundo del SCP, soy su amigo, el señor Exegames NB, y nos vemos en un nuevo video.